Siguiente tema, señor relator. Proyecto pendiente de segunda votación, proyecto de ley número 30 de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Se propone incorporar el literal J al artículo 9 de la Ley 26.872, Ley de Conciliación sobre la inexigibilidad de la conciliación extrajudicial en los procesos de indemnización interpuestos por la Contraloría General de la República. De conformidad con la parte pertinente del artículo 78 del Reglamento del Congreso, se inicia el debate para la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 30, aprobado en la sesión del 13 de octubre del año 2016, por el que se propone incorporar el literal J al artículo 9 de la Ley 26.872, Ley de Conciliación, sobre la inexigibilidad de la conciliación extrajudicial. La Junta de Portavoces, en su sesión del 20 de octubre del 2016, acordó la exoneración del plazo para realizar la segunda votación. Tiene la palabra el congresista Moisés Jerez Chicoma, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, hasta por 10 minutos. Es para sustentar la segunda votación de su proyecto, congresista Jerez. Muchas gracias, presidenta. Como lo hicimos en la anterior sesión de pleno, básicamente esta modificatoria lo que busca es de que la Contraloría General de la República, cuando inicia acciones legales, demandas de indemnización ante funcionarios públicos, servidores públicos o terceras personas que le ocasionan un perjuicio al Estado de manera económica, se ha presentado el problema por el cual muchos juzgados piden como requisito para la admisibilidad de las demandas la presentación de un acta de conciliación. El sentido de la propuesta de modificatoria legislativa es que justamente exoneremos de este requisito, o sea, se modifique el artículo planteado en la propuesta de modificación, que es el artículo 9 de la ley 29.876, por la cual entonces vamos a facilitarle a la Contraloría General de la República, dentro del marco de un objetivo que es por todos los congresistas que conformamos este pleno, el de la lucha contra la corrupción, de hacer de aquellas personas que afectan al Estado, que es precisamente como sociedad el conjunto de compatriotas que aportan al Estado y que ven que las malas gestiones públicas afectan y perjudican los recursos propios del Estado y por ende a los propios ciudadanos, que estamos proponiendo esta modificatoria legislativa a fin de que la Contraloría General de la República pueda accionar, pueda presentar las demandas y las autoridades judiciales no recurran a estos mecanismos dilatorios que a la larga afectan justamente la búsqueda de la defensa de los intereses del Estado, más aún cuando se trata de un perjuicio económico contra el Estado. Así que esta es una reforma, una modificatoria legislativa que nosotros consideramos muy importantes y que quedaría redactado de manera final de la siguiente manera: modificación del artículo 9 de la Ley 26.872, modificada por la Ley número 29.876. Incorpórese el literal J al artículo 9 de la Ley número 26.872, Ley de Conciliación, el que quedará redactado en los siguientes términos. Artículo 9. Inexigibilidad de la conciliación extrajudicial. Para efectos de la calificación de la demanda judicial, no es exigible la conciliación extrajudicial en los siguientes casos. Inciso J, en los procesos de indemnización interpuestos por la Contraloría General de la República, según la atribución conferida por el artículo 22, acápite D de la Ley 27.7.852,
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General, Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, como consecuencia del ejercicio del control gubernamental, se determine que funcionarios, servidores públicos o terceros ocasionaron daños y perjuicios al Estado. Es cuanto tengo que sustentar, señora presidenta. Gracias, congresista Heresi. Se da inicio al debate. Congresista Marco Arana. Señora presidenta, colegas, creo que es importante que este dictamen que va por segunda votación, en el que en el primer debate hemos respaldado desde el Frente Amplio, habida cuenta que además hay unanimidad en la Comisión de Justicia. Sin embargo, no debiera dejarnos de prestar atención al hecho de que no podemos estar parchando en la lucha contra la corrupción atribuciones para la Contraloría. Cuando tengamos que debatir en las propuestas legislativas en materia anticorrupción, deberíamos también considerar la posibilidad de una reforma constitucional que permita que el Contralor sea elegido por concurso público. Y en segundo lugar, que en la metodología que emplee la Contraloría no esté actuando con la labor de médico forense cuando ya las cosas ocurrieron, sino que pudiéramos ir hacia facultades de la Contraloría para hacer control recurrente, de tal manera que a lo largo del proceso de planificación y gasto público, la Contraloría pueda intervenir y no estemos en esta situación en la que muchas veces la ciudadanía percibe que la Contraloría llega cuando ya todo se consumó. Y en ese sentido, entonces, nosotros vamos a respaldar esta medida, pero creemos que en materia de lucha contra la corrupción, este Parlamento debiera ir a fondo para evitar que solamente estemos dando medidas paliativas, en cierto modo, o parchando las atribuciones de un órgano de control tan importante en la lucha contra la corrupción. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Arana. Tiene uso de la palabra congresista Esther Saavedra. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días. Saludar a todos mis colegas y a todos acá presentes. Presidenta, cuando se habla de corrupción tenemos que ponernos bien fuertes y bien valientes. Estoy consciente de que por culpa de la corrupción tenemos muchas necesidades en todo el país. Por intermedio, presidenta, apoyo esta moción a la Contraloría General de la República por misión dirigir y supervisar el control gubernamental. Pero acá quiero decir, presidenta, hay bastante corrupción que está siendo afectado el Estado y están siendo los más que sufren es el pueblo. Decirles, presidenta, hacer un llamado. ¿De qué nos sirve, colegas? Nosotros como congresistas formamos comisiones investigadoras especiales y también la Contraloría, presidenta, colegas. Pero ¿dónde está la cuerda de la botella? Está el Ministerio Público. Hacer un llamado, presidenta, por intermedio suyo, al Ministerio Público, que nos apoye en el trabajo de luchar contra la corrupción. Porque dentro de esta institución, y estoy netamente amarga como mujer, me molesta ver fiscales corruptos. La institución más corrupta, Ministerio Público y Poder Judicial. Acabo de hablar con el fiscal de la Nación a decir que hay una reorganización de fiscales, porque en las regiones es lo que sufrimos. La Contraloría hace el informe final con el apoyo de los congresistas que caminamos horas tras horas para llegar a las obras inconclusas y a todas las infraestructuras que hacen con la plata del pueblo, presidenta. ¿Y qué pasa cuando se va el informe final al Ministerio Público? Los aplauden a los corruptos, los aplauden a los corruptores. Bien, gracias. Usted no ha hecho nada. ¿Por qué? Porque entre cuatro paredes el corrupto va y lo paga al fiscal. No todos los fiscales, quiero aclarar. Porque en todo sitio hay malos y buenos.
Entonces, presidente, y coincido con el congresista Arana, Tiempo adicional. Contralor de la República tiene que ser elegido por voto popular también, así como nosotros, y no a dedazo, y no haciendo un convenio, porque si te pongo Contralor, tú vas a pagar mis actos de corrupción. Señores, es el momento y llamarle también por intermedio de la presidenta al Contralor de la República. Dentro de su institución hay personal, funcionarios corruptos. Ojo, dentro de la Contraloría hay corrupción, señor Contralor, por intermedio de la presidenta. ¿Y por qué lo digo? Porque todos los que venimos trabajando con el pueblo sabemos la realidad en qué situación estamos. Bienvenido sea a luchar todos juntos. Y me da mucho gusto que pronto entrará el proyecto sobre la muerte civil, que venimos hace años sufriendo para que se haga realidad ese proyecto. Muy bien, señor presidente de la República. Entonces, asumir la responsabilidad y para poder... Presidenta, por intermedio suyo. Le concedemos la interrupción. Perdón. En el siguiente orador, porque ya ella está en tiempo adicional. Gracias. Entonces, presidenta, Tiempo adicional. para poder dejar, y hay que ser conscientes, nosotros estamos acá gracias a al voto popular, no para venir a llevar agua a nuestro molino y a servirnos, sino a servir al pueblo. Y voy diciendo porque hay muchísimos que utilizan al pueblo para que se enriquezcan, se hagan ricos, y después el pueblo sufre. No tenemos los maestros mal pagados, no tenemos profesionales de la salud por culpa de la corrupción. Entonces, presidenta, llegó el momento y yo creo, gracias a nosotros, vamos a limpiar esta corrupción para poder dejar algo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Hay que pensar en ellos. Vamos a dejarle un país lleno de corrupción. Entonces, piensen bien para que lleven ese pan sucio a sus hogares, hombres y mujeres del Perú. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista. Congresista Becerril. Congresista Becerril. Gracias, presidente. Justamente aprovechando las palabras de la colega Esther Saavedra y aprovechando que el presidente de la República acaban de convocar al Consejo Nacional supuestamente para la lucha contra la corrupción, quiero dar mi punto de vista a este respecto. Yo creo que por más reuniones que hayan entre el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Poder Judicial, es muy poco lo que vamos a avanzar en la lucha contra la corrupción si no atacamos el problema de fondo. Y el problema de fondo de esto es la impunidad que reina en el país. Y esta impunidad se inicia, obviamente, en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Yo no voy a generalizar, presidenta, colegas, pero sí hay un gran número de fiscales y jueces que lamentablemente alientan la impunidad. Por eso, mientras no se ataque ese tema, no vamos a poder luchar contra la corrupción. Conjuntamente con el sicariato, la delincuencia, la extorsión, son los grandes males que tiene el país. En ese caso, yo sí creo que la Policía Nacional reorganizada, la Policía Nacional fortalecida con el servicio de inteligencia, obviamente vamos a lograr resultados. Pero cuando los operadores de la justicia en el país no están actuando a la altura de las circunstancias, yo creo que la corrupción, que ayer fue una epidemia y ahora es una pandemia en el país, no vamos a avanzar. Así es que yo solicito que en este Consejo Nacional se tome el toro por las astas. Hace días nomás, presidenta, dentro del marco del Acuerdo Nacional, se vio el tema de la justicia en el país, pero estuvieron los representantes de los partidos políticos. Tiempo adicional. Ministerio Público, Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la sociedad civil. Finalmente, ¿en qué termina esto? Simplemente en una conversación intrascendente. Así es que creo que si de verdad queremos todos luchar frontalmente contra la corrupción,
no hay mejor manera que atacar a los operadores de justicia. Se molestan pues cuando dicen que de repente el CNM u otra entidad debería tener el aspecto disciplinario. ¿Por qué? Porque no funciona lamentablemente. Hace ya más de un mes he solicitado tanto al Ministerio Público y al Poder Judicial que me hagan llegar los jueces y fiscales sancionados en los últimos 5 años. No se oye, padre, no quieren decirlo. ¿Por qué? Porque obviamente ahí también, en la ODECMA, en la OCMA, en la Fiscalía Suprema de Control Interno, también ahí las grandes cúpulas del poder, también obviamente no son sancionadas. Así que, presidente, colegas, vamos hablando las cosas de frente. Para terminar, congresista Becerril. Vamos hablando las cosas de frente, sin ambajes y sin tapujos. Podremos sacar las leyes que quieran de anticorrupción. El problema no es las leyes, el problema es de los operadores de la justicia. Es hora que todos nos demos cuenta y alcemos la voz si queremos en realidad acabar con esta lacra que tanto daño hace al país. Gracias. Gracias, congresista Becerril. No se han inscrito más oradores, entonces ha concluido el rol de oradores. Tiene la palabra el congresista Geresi, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Señora presidenta, solo para terminar de sustentar la propuesta de modificatoria legislativa en el sentido de que tenemos aquí casos que son realmente demostrativos de la importancia de esta norma. Entidad agraviada, Municipalidad Provincial de Huaura, demandado Alejandro Edilberto Franco Osorio, Tercer Juzgado de Lima por indemnización 1.320.000 soles, que justamente no se admite porque se pide el acta de conciliación. Y otras municipalidades que podría leer que en un total de millones de soles que no pueden ser cobrados en agravio del Estado por justamente mantener este requisito del cual se valen jueces para que las demandas de indemnización contra funcionarios, servidores públicos o terceras personas que han atentado contra los intereses del Estado puedan ser demandados y por supuesto el Estado recuperar el dinero que por el cual se ha afectado por actos de corrupción la economía de nuestro Estado y por lo tanto también la buena fe de nuestros compatriotas que lo conforman. Eso es cuanto tengo que señalar, señora presidenta. Gracias, congresista Geresi. Ha finalizado el debate, entonces los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Se va a dar lectura al texto final. Texto sustitutorio contenido en el dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Ley que incorpora el literal J al artículo 9 de la Ley 26.872, Ley de Conciliación modificada por la Ley 29.876, mediante el cual se establece que no resulte exigible la conciliación extrajudicial a las acciones legales indemnizatorias ejercidas por la Contraloría General de la República. Artículo único, modificación del artículo 9 de la Ley 26.872, modificada por la Ley 29.876. Incorpórese el literal J al artículo 9 de la Ley 26.872, Ley de Conciliación, el que quedará redactado en los siguientes términos. Artículo 9, inexigibilidad de la conciliación extrajudicial. Para efectos de la calificación de la demanda judicial, no es exigible la conciliación extrajudicial en los siguientes casos. Inciso J. En los procesos de indemnización interpuestos por la Contraloría General de la República, según la atribución conferida por el artículo 22 acápite D de la Ley 27.785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, cuando, como consecuencia del ejercicio del control gubernamental, se determine que funcionarios, servidores públicos o terceros ocasionaron daños y perjuicios al Estado. Sírvense marcar su asistencia, por favor.
Bien, en estos momentos la representación nacional procede a registrar su asistencia para realizar la votación relacionada con el proyecto de ley 30 que propone incorporar el literal J al artículo 9 de la ley 26.872, ley de conciliación, sobre la inexigibilidad de la conciliación extrajudicial en los procesos de indemnización interpuestos por la Contraloría General de la República. Esta precisamente es una iniciativa de la Contraloría General de la República. La Comisión de Justicia dictaminó por unanimidad con una fórmula sustitutoria este documento publicado en el portal del Congreso el 16 de septiembre del 2016. En la sesión del Pleno del 13 de octubre fue aprobado en primera votación por 90 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El texto sustitutorio contenido en el dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. De conformidad con lo dispuesto en el Sírvanse artículo... marcar su asistencia, por favor, señores congresistas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 del reglamento del Congreso, el proyecto de ley queda expedito para realizar... De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 del reglamento del Congreso, el proyecto de ley queda expedito para realizar la segunda votación precisamente en estos instantes. Condicionado, no va a haber condicionamiento a la exoneración del plazo de segunda votación porque se está efectuando en este preciso instante. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 95 congresistas al voto. La representación nacional, luego de registrar su asistencia, procede entonces a la votación de la propuesta legislativa antes mencionada, es decir, la referida a el proyecto de ley número 30, que propone incorporar el literal J al artículo 9 de la ley 26.872, ley de conciliación, sobre la inexigibilidad de la conciliación extrajudicial en los procesos de indemnización interpuestos por la Contraloría General de la República. Este documento fue sustentado por el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el legislador Salvador Geresi. Indicar que es una iniciativa justamente de la Contraloría General de la República. La Comisión de Justicia dictaminó por unanimidad sobre este referido con una fórmula sustitutoria. En la sesión del Pleno del 13 de octubre fue aprobado en primera votación. Congresista Bustos, congresista Schaeffer, congresista Lescano no han marcado su votación. Y en estos instantes se procede entonces a realizar la segunda votación. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Congresista Bustos. Cerrada la votación. Han votado a favor 94 congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. ¿Más? Mulder, verde. García Belaúnde, verde. Melgarejo, verde. Kenji Fujimori, verde. ...98 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado en segunda votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 30. Se encuentra